Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel. Soy de La Matea, una aldea de unos 100 habitantes que pertenece a Santiago Pontones, en la provincia de Jaén, en Andalucía, al sur de España. En su día me formé en ciencias ambientales y actualmente soy gerente de Ecomatea, una fábrica de derivados ecológicos de producción local. Pues el principal problema que me encontré a la hora de crear la empresa fue lo mal comunicada que se encuentra la zona en la que estamos instalados. Es conocida como la Siberia española, pues por su baja densidad de población, y eso pues hace que el tener la población grande más cercana a 2 horas y media pues te dé poco acceso a una infraestructura como pueda ser una autovía o una vía de ferrocarril. Eso, pues claro, nos hizo pensar en que teníamos que explorar unos nuevos canales de distribución o una nueva manera de buscar posibles clientes para nuestro producto. Mi gran motivación para emprender fue que se conociera la riqueza ecológica que poseemos en la zona en la que estamos instalados, ya que el tener un núcleo poblacional grande tan alejado hace que tengamos muy poca contaminación y eso se transmita en un producto de una alta calidad. Lo difícil fue intentar poner nuestro nombre en el mapa. Entonces ahí tuvimos que recurrir a las autoridades locales para conseguir un punto de acceso pues, vía satélite, que nos dieran los permisos pertinentes. Gracias a tocar todas las puertas conseguimos esa ayuda y también pudimos conseguir una ayuda a la hora de pues, pagar unas cuotas de autónomos en el inicio, algunos beneficios fiscales y subvenciones para la construcción del centro en el que estamos instalados. También tuvimos un acuerdo muy importante con una empresa de distribución de transporte a nivel nacional, pues que nos ha conseguido el poder poner nuestro producto en cualquier casa a un bajo coste. Les diría que confíen en su intuición, es decir, que si una persona ama lo que hace puede desarrollarlo en su propia población sin necesidad de tener que salir. También que luchen mucho, que busquen información y sobre todo que pidan ayuda para los accesos a las nuevas tecnologías que hoy se ponen al alcance del emprendedor. Que llamen a todas las puertas y así conseguirán que su propósito se haga en el menor tiempo posible. Pues actualmente en la empresa pues somos 7 personas las que estamos trabajando. Estamos dedicados pues tanto a la producción, a la logística, a la contabilidad y a la gestión del propio negocio. El balance que haría de estos 5 años, pues la verdad es que ha sido muy positivo, ya que hemos ido creciendo a un ritmo bastante bueno y teniendo incluso beneficios pues con la pandemia que hemos sufrido últimamente, ya que conseguimos mandar el producto desde el campo a la casa sin necesidad de tener un intermediario como pueda ser una tienda. Actualmente pues trabajamos con clientes a nivel nacional principalmente, aunque la verdad es que en los últimos 2 años hemos tenido un aumento de nuestra clientela a nivel europeo, lo que hace que el balance general pues, sea 100% positivo.